nuevas, otras no tan nuevas, pero me da mucho gusto verles a todos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a continuar con la serie. Creo que va a ser un sermón corto, hora y media más o menos quizá. Pero bueno, vamos a orar. Sí, y quiero antes de entrar a la lectura y entrar a la enseñanza, yo quiero exhortarles. Miren, el tema o el título es Salvación no es igual a madurez. Y, y antes de empezar a ver las pedradas para el inmaduro que tiene a un lado, ¿no? O al que tiene atrás o al frente, quiero animarles a que primero absorbamos nosotros las pedradas, ¿sí? Que lo que el Señor quiera hablarnos caiga en buena tierra, ¿sí? Porque siempre va a haber uno más inmaduro que uno, ¿verdad? Estamos en el proceso. Pero bueno, ese es el tema, ¿sí? Salvación no es igual a madurez. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y bueno, vamos a estudiar ahí Génesis. Vamos en el capítulo 19, en la continuación de, precisamente en la vida de Lot, la salvación de Lot. Fueron salvados por el juicio de Dios ahí en Sodoma. Estoy en capítulo 19, verso 30. Vamos a leer del 30 al 38. Y vamos en el tema número 39. Tema número 39. Ya que estén ahí, me dicen, por favor. Amén. Bien. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no nos queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con el padre, mas él no sintió cuando ella se acostó ni cuando ella se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, la cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, la cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser expuestos a ella. Padre, dame gracia para compartir este pasaje. Abre nuestro entendimiento, que pueda caer la palabra en tierra fértil, que nuestro corazón esté presto para recibir tu consejo, Señor, para obedecerte como cantábamos hace un momento. Y Señor, que tú seas glorificado en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje muy incómodo, ¿no?
sea, no es el tipo de pasaje que normalmente el predicador escogería para predicar el domingo en la congregación. La verdad, ¿no? Sin embargo, bueno, a nosotros no nos corresponde, familia, seleccionar los textos que son más agradables o los textos que son más fáciles o difíciles de exponer, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo dijo esto, ¿no? Por cuanto no he rehusado darlos todo el consejo de Dios. Y bueno, ese también debe de ser nuestro compromiso, ¿sí? Porque la realidad es que no es sencillo, sin embargo está ahí. El mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, un texto que conocemos, que hemos citado mucho, dice, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es la riqueza de estudiar la Biblia verso a verso, ¿no? Textos cómodos, textos incómodos, pero todos provechosos, ¿no? Todos provechosos, pues nos acercamos a ella, es decir, a la Escritura, con la expectativa de que es palabra de Dios y que esta es la que va a transformar nuestra vida, ¿no? Es la que nos va a dar luz. Y una de las particularidades precisamente de la Biblia, de la Escritura, es que esta no maquilla a sus personajes, de quienes habla. La Biblia no edita el pecado para que el relato sea un poco más digerible o más atractivo. No. La Escritura no protege la reputación en este caso de Lot, ni tampoco la de ningún otro hombre mencionado en la Biblia. Ahora, recordemos, y lo mencionábamos, ¿no?, en enseñanzas pasadas, nos vamos a dirigir a Lot como la Biblia lo hace, como el justo Lot. Nos cuesta trabajo, pero la Biblia no se equivoca, ¿sí? Entonces, la Biblia, repito, no protege, ¿sí? No tiene la intención de proteger a ningún hombre, ¿sí? De exponer la verdad, sino la Biblia protege precisamente eso, la verdad. Sí. Entonces, pues esta verdad es esta, familia, que el hombre puede ser rescatado del juicio y aún así seguir arrastrando profundas ruinas en su interior. Sí. Y es lo que vamos a ver. Sí. Y bueno, entrando en contexto, el contexto inmediato del pasaje es precisamente el juicio, ¿no? La destrucción de Sodoma. Dice la Escritura que cayó fuego y azufre del cielo. Sí, vimos la seriedad, ¿no?, la intensidad del juicio para con esa ciudad, pero también en la narrativa bíblica el Señor nos mostraba su misericordia al momento de sacar a Lot del medio de ese desastre por causa de Abraham. Sí. Y uno podría pensar que después de la salvación de Lot, esta salvación tan extraordinaria, lo que sigue en la historia de Lot es una vida de sobriedad espiritual, ¿no? De altar, de comunión, de dependencia total de Dios. Pero no es así. Lo acabamos de leer. No. De hecho, lo que sigue es muy oscuro, muy turbio, ¿no? Es una escena en una cueva donde se hace visible que ciertamente la misericordia de Dios alcanza, pero esta no puede confundirse con el trato de la madurez espiritual, puesto que esta no es automática, sí, es un proceso. Entonces, ciertamente hay personas que han sido libradas de la condenación, realmente han sido salvadas por Dios, pero aún hay áreas en las que debemos madurar, debemos crecer, ¿sí? Y aquí no estoy hablando de nadie más que de usted y de mí, ¿sí? Porque quizás hay áreas en donde usted sea fuerte, ¿sí?, y yo sea débil, pero hay áreas en donde usted es débil, ¿verdad?, y alguien más es fuerte, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces estamos trabajando, estamos creciendo hasta llegar a la altura del varón perfecto, que ese es Cristo, ¿sí? Nuestra medida no es Bogdan, no es Carlos, no es Pedro, no es Juan, no, es Él, es Cristo, ¿sí? Entonces, pues bueno, estaremos en construcción constante, continua, hasta que el Señor venga y hasta que el Señor redima este cuerpo,
porque ciertamente ha redimido nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra alma, pero este cuerpo no ha sido redimido. Y este cuerpo se resiste, ¿verdad? Y vaya. Y bueno, todos tenemos áreas que aún debemos de madurar y permitir que el Señor nos haga crecer. Porque, repito, salir de Sodoma no es lo mismo que ser transformados a la imagen de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Dice el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Aquí hay algo que debemos, o que llama la atención. El asunto es que Zoar fue la ciudad que Lot pidió como refugio. Sí. Él rogó ese lugar y Dios en su misericordia se lo concedió. De hecho, podemos ver ahí en el versículo 19. Al verso 22 se los leo, dice: He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Es Lot hablando con los ángeles. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Pero ahora, después de haber llegado ahí, el texto dice que tuvo miedo de quedarse en ese lugar. Eso significa que Lot no pudo descansar ni siquiera en la provisión que Dios mismo le había permitido, eso que él había rogado. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que le pide algo al Señor y cuando se lo da, dices, pues como que yo pensé que se trataba de otra cosa. No. Y miren, muchas veces el hecho de que Dios nos permita tener algo que queremos nos da la oportunidad de entender que no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Ahora, en el caso de Lot, no era una cuestión de dónde estaba, sino en quién tenía puesta su confianza. Sí. Aún Dios tenía que tratar con él ciertas cosas. Entonces, la ciudad de Zoar está ligada etimológicamente a la idea de algo pequeño, ¿sí? Un pequeño lugar. De hecho, el término hebreo es mitzar, que significa pequeño. Y este término gramatical que se utiliza para expresar precisamente esta súplica de Lot que acabamos de leer, ¿no? Ahí en el versículo 20, para describir esta ciudad. Y esto se vuelve todavía más interesante porque Lot dice que pidió una ciudad pequeña, una salida mínima, un refugio reducido, ¿sí? Pero ni aún ahí encontró reposo. Salió de Sodoma, llegó a Zoar y terminó en una cueva. Y ese descenso importa. Sí es importante esto, porque de Sodoma, ¿sí?, se fue a Zoar, de ahí dice que descendió al monte y finalmente terminó en una cueva. Sí. Cada vez más encerrado, cada vez más reducido, cada vez más aislado. ¿Sí lo vemos? O sea, Lot no fue consumido por el fuego, pero sí seguía gobernado por el miedo. Ahora, humanamente es entendible. Digo, lo que acababa de ver no era cualquier cosa. Sí. Sin embargo, él había experimentado en carne propia la salvación del Señor. Sí. Ahora, familia, en el caso de muchos de nosotros, ciertamente muchos hemos sido librados de cosas reales. Dios nos sacó de entornos destructivos, de viejas prácticas, de relaciones perversas, de temporadas oscuras en nuestra vida. Pero muchos quizás no hemos aprendido del todo a reposar en Dios, en el Dios que nos rescató, el Dios que nos salvó. Muchas veces vivimos reaccionando desde el temor y no desde la fe. Y esa es una enseñanza a la cual nosotros debemos de aplicar para nuestra vida, ¿no? Para nuestro caminar, nuestro peregrinar actual, en nuestra comunión con el Señor. Sí. Y aquí es donde debemos de detenernos a examinar nuestras decisiones, ¿sí? Ser verdaderamente honestos y conocer si estas
Es decir, nuestras decisiones nacen desde la fe o desde el temor o alguna otra motivación. La realidad es que la mayoría de nuestras tragedias, problemas, conflictos, no son por decisiones que son tomadas por impulsos y no por la fe. ¿Cuántos están conmigo? ¿A mí nomás me pasa o también a usted? Entonces, bueno, quizás es porque muchos de nosotros no estemos, ¿verdad? Precisamente confiando del todo. Y no es que estemos pecando escandalosamente, y lo voy a decir entre comillas, pero sí estamos viviendo encerrados dentro de una cueva, faltos de libertad, faltos de dirección. Y bueno, una vida encerrada, pues nunca edificará una casa. Al contrario, como lo estamos viendo aquí en el texto, ¿no? Versículo 31 y 32. Voy a resumir, pero dice que la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. La lógica de la hija de Lot está completamente distorsionada. No es cierto esa declaración. No queda varón en la tierra. Eso no es verdad. De hecho, ellos ya habían estado en Zoar. Había vida en su alrededor. Pero el encierro de la cueva de alguna manera, redujo su percepción del mundo. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron en la cueva como para que su mente se retorciera de esa manera? Fue una pregunta que yo me hice. Dije, caray, a lo mejor aquí estoy pasando o no estoy viendo entre líneas, quizás hay un tiempo. Es decir, la realidad es que no hay en el texto ninguna marca temporal, como por ejemplo después de muchos días o pasado el tiempo, lo cual en el hebreo narrativo normalmente se usa para indicar, ¿no?, algún tiempo transcurrido, algún lapso prolongado. No hay, no existe. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos asegurar con seguridad, familia? Bueno, uno, que no fue necesariamente un proceso de largos años. Es decir, el relato sugiere una transición cercana de tiempo. Sí. La decisión de las hijas parece surgir más allá de una percepción distorsionada. Recuerden de dónde vienen, es importante el contexto. Sí. No era algo que ellos no habían visto. Sí. Ahora, por otro lado, ¿sí?, la rapidez del deterioro, es decir, de esta decisión torcida, ¿sí?, es totalmente intencional en el texto. Sí. En este caso, el autor, o Moisés, a quien se le atribuye Génesis, no quiere que pensemos precisamente en una degradación lenta, sino en una corrupción ya presente que simplemente se está manifestando. ¿Qué quiero decir con esto? No se volvieron así por estar en la cueva. Ya eran así. Sí. Así salieron de Sodoma. Ellos ya traían esa manera de pensar. Sí. Entonces, recordemos, repito, que vienen de Sodoma, un contexto, ¿verdad?, altamente corrupto, distorsionado. Por eso es que vino un juicio de parte del Señor a ese lugar. Ahora llegan a un entorno de aislamiento, de miedo, falta de liderazgo espiritual. Bueno, eso crea el escenario perfecto para decisiones torcidas. Sí. No hay dirección, no hay propósito, no hay brújula, o sea, están aislados. Es como una herida con pus. Las bacterias estarán presentes sí o sí, ¿no? Entonces, ahora el texto está construido para que entendamos esto. El pecado que se manifiesta en la cueva no nació en la cueva. Sí. Nuestras circunstancias, familia, no nos hacen lo que somos. Hacemos lo que hacemos por quienes somos. Y solamente nuestro entorno, nuestras circunstancias, pues bueno, ahora sí que pues sacan el cobre, ¿no? Es que tú vas a sacar lo peor de mí. Bueno, el asunto es que ahí estaba, pues. Nadie lo puso. No.
por tu culpa soy miserable e infeliz. No, no, así eres, ¿no? Yo nomás aporto un granito. Pero la realidad es que nuestra plenitud, nuestra falta de paz, no, eso es por falta del Señor, por falta de dirección, ¿no? De comunión, de relación, etcétera. Entonces, ahora, el razonamiento de las hijas de Lot no es, esto es perverso. No dicen, ya sé, vamos a dar un plan perverso, torcido. No, no, su razonamiento es, esto es necesario. Esto es necesario. Y así funciona muchas veces el pecado. No suele presentarse primero como una rebelión descarada, sino como una urgencia mal discernida, ¿no? La narrativa bíblica dice que las hijas quieren conservar descendencia. En el antiguo cercano oriente, bueno, preservar la línea familiar era un asunto muy importante, tenía un peso social y económico. La continuidad del linaje, bueno, era visto como algo muy importante. Y bueno, de alguna manera esto ayuda a entender un poquito la presión de la narrativa del texto, ¿sí? Pero al final, repito, no justifica lo que hicieron o la decisión que tomaron, ¿sí? Dice el versículo, a partir del verso 33, dice que ellos, el plan que idearon fue darle de beber vino a su padre, ¿sí? Y luego dice ahí que él no sintió, ¿no? Es decir, el texto no está justificando a Lot, sino está relatando lo sucedido. Esto es importante, ¿sí? En la narrativa bíblica nosotros vemos la escena 2 veces, ¿sí? La repetición, familia, subraya la gravedad del deterioro moral. No sucedió una vez, sino sucedió 2 veces. No estamos viendo una caída aislada. Estamos viendo una casa sin dirección espiritual. Mentes retorcidas, ¿sí? Tomando decisiones terribles. Ahora, es una familia que fue salvada. A lo mejor aquí muchos dicen, pero bueno, no estamos hablando de las hijas de Lot, pero por lo menos de Lot quiero recordar, ¿sí? Y esto justifica por qué yo en enseñanzas pasadas decía que se me complicaba mucho entender a Lot como justo, pero la Biblia habla que Lot es justo. Sí. Entonces, una decisión deliberada que se convierte en una práctica sin remordimiento. Es terrible. Lot de alguna manera aparece neutralizado, aparece no guiando, no discerniendo, no pastoreando, no teniendo comunión con Dios. De alguna manera solo está reaccionando, solo está sobreviviendo, solo está siendo arrastrado por la escena. Y eso hace que el pasaje sea todavía más duro porque Lot ya venía mostrando debilidad moral y espiritual. Su trayectoria ya había sido una concesión, ya había sido una de concesiones, es decir, decisiones tomadas. Escogió por vista. ¿Se acuerdan cuando estaba con Abraham y volteó y no buscó la dirección del Señor? ¿No? Y se acercó a Sodoma, habitó en Sodoma, vaciló cuando Dios lo sacó, es decir, dudó, ofreció a sus hijas a los habitantes de Sodoma y ahora termina en una cueva donde tampoco está liderando a su familia, tampoco está pastoreando a su familia. Y aquí el texto se vuelve una exhortación para nosotros, hombres, varones, padres de familia, ¿sí? Para cualquiera que tiene una responsabilidad, hermanos mayores, etcétera, varones, una casa no se sostiene solo con presencia física. No basta con estar. ¿Alguna vez su esposa le ha dicho eso? A mí sí. No es suficiente con que estés. Atendamos eso. Sí, nomás 2 valientes de aquí. No es suficiente con estar. Sí. No basta con proveer económicamente. No basta con estar ahí. Hay que gobernar con verdad, a la luz de las Escrituras. Sí. Cuando un hombre no pastorea su casa, alguien más lo hace.
ya sea la cultura, ya sea el miedo, la herida, la confusión, la carne o la mujer. Pero alguien pastorea. Alguien está tomando las riendas de la familia. La pregunta es, ¿quién tiene las riendas de tu casa, hombre? Si la respuesta es mi esposa, tampoco está bien. Lo siento, hermanita, estoy tratando con su varón. Pero si la respuesta es mi esposa, quien tiene las riendas de la casa, tampoco está bien. Sí. Es una exhortación para nosotros como hombres, como varones. Entonces, de nuevo, Lot está siendo arrastrado. Lot se está viendo de alguna manera, pues bueno, está quedando a la merced de las circunstancias. Y no puede ni debe ser así. No. Dice que las dos hijas de Lot concibieron de su padre, en el versículo 36. El texto no termina en el acto, sino termina en las consecuencias que más adelante trae, y lo narra la historia. Nacen dos hijos, Moab y Ben-Ammi. Estos nombres no son casuales, de hecho, el significado de Moab significa de su padre. Sí, eso significa. Implícitamente nacido de su propio padre, y pues es una confesión abierta incluso del acto, ¿no? Y no hay intento de ocultar. El nombre carga la marca del pecado, ¿no? Y es donde de nuevo vemos, ellas en ese momento no lo estaban viendo como algo perverso, sino era algo que seguramente habían visto. Y se relacionaron tanto con esa práctica que creyeron que era algo que podían repetir, era algo que podía hacer, ¿no? Y bueno, es lo que nos sucede muchas veces a nosotros, ¿no? Venimos de un contexto de prácticas en donde no necesariamente nosotros las vemos tan perversas y las replicamos y las llevamos a cabo, pero el asunto es que sí tienen consecuencias terribles. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Sí. Entonces, implicaciones, bueno, el pecado no solo se comete, sino que se hereda sus consecuencias. Lo que se hace en secreto termina marcando generaciones, ¿eh? Por ejemplo, la descendencia de Moab será un pueblo, o fue un pueblo históricamente opuesto a Israel. Los moabitas históricamente, ellos estuvieron ubicados al este del Mar Muerto, en la zona actual donde está Jordania, pero se opusieron al pueblo de Dios, lo vemos ahí en Números 22 al 24. También ellos seducen a Israel a idolatría, ahí en Números 25. ¿Sí? Es decir, fueron una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Sí. Por otro lado, ¿verdad? El otro hijo que fue nombrado Ben-Ammi significa hijo de mi pueblo o hijo de mi parentesco. Sí. Es un intento más sutil de disfrazar la realidad, pero sigue señalando una relación indebida dentro del mismo linaje, ¿no? Y los moabitas, que es de donde los descendientes de este hijo, por su parte se establecieron al norte de Moab. Su ciudad principal fue Rabat Amón, y también se oponen a Israel. Ellos eran un pueblo sumamente idólatra, ¿sí? Ellos llevaban a cabo el culto a Moloch, ¿sí? Y fue terrible, ¿sí? Entonces, una decisión carnal en un momento produjo consecuencias generacionales. No. Y ese es el problema de nuestras decisiones impulsivas, que quizás sí nos damos cuenta, nos arrepentimos, pero para que se vuelva a enderezar el timón, es como un timón de barco, ¿no? ¿Cuántos han capitaneado un barco? Bueno, si usted va hacia una dirección y usted mueve el timón, ¿sí? Ya sea como sea, ¿no? Así, esto es una lancha, ¿no? Pero si mueve el timón, automáticamente no toma el rumbo que usted quiere. Lleva una inercia, lleva una fuerza, ¿sí? Y sí, va a tomar el encauce, pero va a tardar tiempo. Sí. Entonces, es terrible. Entonces,
La salvación no garantiza madurez, y lo digo de manera inmediata, familia. Ojo con esto. Sí, de manera inmediata. Podemos ser librados del juicio, pero aún así vivir de manera carnal. Y cuando esto ocurre, nuestras decisiones pueden afectar a generaciones. De entrada a nuestra familia, a nuestros hijos, y si no se corrige, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y así va a seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Porque así es la vida. ¿Sí? Así lo estableció el Señor. Entonces, ahora la fuerza del texto es esta: un pecado privado terminó teniendo proyección histórica. ¿Sí? No hay nada oculto que no haya salido a la luz. Algo que sucedió en una cueva entre 3 personas se expuso a todo el mundo. Mira, aquí está en la Biblia, ¿no? Ese rollo de lo que se hace en tal lugar se queda en tal lugar, no es cierto. Sí, no es cierto. El pecado nunca es solo el momento. Nunca es solo el cuerpo, nunca es solo entre nosotros. No, el pecado produce fruto, produce memoria, produce herencia. Sí. Y bueno, aún aquí, sin suavizar la gravedad del pasaje, hay una tensión de gracia que no debe de perderse, porque la Lilian de Moab más adelante aparecerá, por ejemplo, en la historia bíblica de Ruth. Sí. Es decir, Dios no aprueba la perversión de la cueva, pero sí sigue siendo tan soberano que puede redimir historias manchadas, hacer avanzar su propósito a pesar de la ruina humana. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, Dios ha de cumplir su propósito a través de o a pesar de nosotros. Sí, porque Dios es soberano. Sí. Entonces, el texto nos enseña 4 cosas con claridad. 1. Lot ciertamente fue rescatado, pero seguía dominado por el miedo. Sí. Y es algo en donde nosotros tenemos que detenernos. Sí. Y voltear a ver nuestro corazón. Es decir, ¿con base a qué tomo mis decisiones? ¿Con base a qué estoy caminando? Sí. 2. La familia salió de Sodoma, pero seguían pensando de la misma manera que Sodoma. Por eso fueron las decisiones tomadas así. No. Entonces, bueno, el Señor nos rescató del mundo, ¿verdad? De esas prácticas que teníamos, pero no podemos seguir pensando como el mundo. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de renovar nuestra mente, ¿no? Renovar nuestro pensamiento, ajustar nuestra manera de pensar a la manera de pensar del Señor. Sí. 3. Ciertamente la casa estaba junta. Ahí estaba la familia junta. Pero el liderazgo no tenía ni pies ni cabeza. Sí. No había un liderazgo espiritual. No había una dirección clara. No había dirección de parte del Señor. No había adoración. No había guía. Sí. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo camina nuestra familia, varones? Y 4, bueno, el pecado cometido en lo oculto o en la oscuridad, bueno, produce consecuencias que afectan a nuestras generaciones venideras, sí o sí. Entonces el mensaje central de este pasaje es esto, familia: no basta con ser librados del juicio, hay que ser transformados por Dios. Sí. No basta con dejar un lugar de perdición, no basta con sobrevivir una crisis, no basta con haber visto misericordia de Dios, ¿verdad? O reconocerla en nuestra vida, no basta con eso. Hace falta una obra más profunda: renovación de nuestra mente, santidad práctica, dirección espiritual, una vida que no solo escape del fuego, sino que aprenda a caminar delante de Dios. Y ahí finalmente en el texto, bueno, pues nos lleva a Cristo, ¿verdad? Porque Lot ciertamente fue sacado de Sodoma, pero Cristo no solo nos saca del juicio o nos libra de este, sino que nos transforma, nos da su vida. A diferencia de Lot, nosotros tenemos la capacidad, a través de su espíritu, de poder responder al Señor en obediencia. Él nos redarguye
Y bueno, hemos hablado acerca de eso, no me quiero ir. Pero de nuevo, no solo nos rescata de la condenación, empieza una restauración en nosotros de lo que el pecado deformó. Sí. Pero bueno, ya estoy entrando a la conclusión. Ya, sí fue cortita la enseñanza. Lo que vemos en Lot no fue un caso aislado en las Escrituras. Hay muchos casos. De hecho, venimos viendo la historia de Abraham. De hecho, la semana que viene vamos a ver a Abraham otra vez metiendo las 4. Sí. Pero también la misericordia de Dios tan presente. Y debo decirles que es un texto que me cuesta mucho entender. Pero, sin embargo, alcanzo a ver a Dios tratándome de la misma manera que Abraham. Porque Dios es el mismo. Sí. Y de nuevo, como lo he mencionado ya en otras ocasiones, no, esto, cuando hablamos de la gracia y la misericordia de Dios, no es un boleto para pecar, no es un boleto para seguir persistiendo en nuestras malas acciones, en nuestros malos hábitos, no es eso. Sino es que podamos ver la grandeza del Señor y la misericordia de Dios, y que simplemente esto se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de cuando nosotros le cantamos, cuando nosotros le alabamos, cuando se toca aquí, es para Él, no es para nosotros. Lo exaltamos a Él, lo reconocemos a Él, no a nosotros. Sí. Entonces, repito, lo que vemos no es un caso aislado en las Escrituras, hay mucho, pero quiero irme al Nuevo Testamento. ¿Me ayudan con el piano? Quiero irme al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice algo muy interesante, porque precisamente esto lo vemos con los hermanos en Corintio. Dice, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, notemos esto es importante. El apóstol Pablo le llama hermanos. Sí. Los reconoce como parte del pueblo de Dios. No pone en duda su salvación. Ahora es interesante porque los hermanos en Corintio, miren, para que nos demos una idea, familia, pero en ese tiempo había una frase que se decía, por supuesto en griego, pero era corintiar o corientizar, ¿no? Por ahí va. Era como decir, te volaste la barda, ¿no? Era algo muy excesivo, ¿sí? Estoy buscando como frases, ¿no? Sinónimas a eso, pero es como, no sé, ¿no? Hay que ser coche, pero no tan trompudo o algo así, ¿no? ¿Sí? Paseñamente hablando. Era una comunidad que tenía prácticas pues, muy carnales, ¿sí? Y ciertamente, repito, el apóstol Pablo se refiere a ellos como pueblo de Dios, no pone en duda su salvación, pero al mismo momento les dice, ustedes son carnales, son niños, son inmaduros. No. Y cuando uno lee la carta se da cuenta de lo serio que es el asunto. Había divisiones, contiendas de eso. De hecho, empieza el apóstol Pablo tratando eso. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Uno agarraba para allá, otro para acá. Y el apóstol Pablo dice, a ver, espérense. O sea, ni Pablo, ni Cefas, ni murió por ustedes. Quien murió fue Cristo. Y los ubica de alguna manera, ¿sí? Había pleitos, orgullo. Había un desorden en la cena del Señor. El apóstol Pablo les habla fuerte. Les dice, miren, están comiendo la cena del Señor de una manera indecente. Y lo que no entienden es que están siendo culpables de la muerte de Cristo. Porque lo están tomando sin la seriedad que debe de tener. Porque se hacían unas pachangas. Y lo que era algo
de valor, con una carga teológica, espiritual, lo que era algo piadoso, para ellos terminaba siendo una celebración para la carne. Ahora, si nosotros vemos el contexto en el que vivían, precisamente pasaba algo muy similar a lo que le pasó a Lot. No era Sodoma, pero era Corinto. Sí. Es decir, había ciertas prácticas a las cuales ellos vivían tan cerca que llegaba el punto en el que eran tan familiares, en donde su conciencia, sí, pues había sido cauterizada. Sí. Entonces, había desorden en la cena del Señor, e incluso el apóstol Pablo trata una inmoralidad sexual que estaban tolerando dentro de la iglesia. Ahí un brother se estaba metiendo con la esposa de su papá y la iglesia sabía, y no solo no decían nada, lo consentían. De hecho, el apóstol Pablo dice: miren lo que ustedes están haciendo, hasta para los de afuera es vergonzoso. De hecho, el apóstol Pablo expulsa a ese hombre de la iglesia, dice: sáquenlo. Después, en la otra carta, dice que él se arrepintió y dice: métanlo. Qué bueno es Dios, ¿no? Aún así, Pablo no les escribe como inconversos, que seguramente había, pero no les escribe como inconversos. No se dirige a ellos como inconversos. Les escribe como creyentes que no han madurado, que no han crecido. Incluso en cuanto a los dones, porque era una comunidad del cual el Señor en su soberanía había derramado muchos dones, ¿sí? E incluso lo que hace es ordenarlos. No los anula, los ordena. Les dice: así, por aquí denle, ¿no? Entonces, y aquí podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no?, que hicimos con Lot, que le llamamos justo, porque la Biblia lo llama así. Bueno, de la misma manera llamaremos hermanos a los corintios, porque la Biblia los llama así. Porque aquí nuestro criterio, nuestra percepción queda de lado, familia, ante la dirección precisa de la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? De nuevo, que hay personas que han sido alcanzadas por gracia, pero que no han avanzado en madurez. Diga conmigo: sí soy. Hay áreas en las que debo madurar. Hay áreas en las que tengo que crecer. Y me gustaría que hiciera el ejercicio. No solamente que diga sí, se levante y se vaya a su casa y que no haya ninguna resolución en su corazón. ¿De qué valdría eso? ¿Qué caso tiene? Yo quiero animarle a tomar una decisión, la que sea. Usted sabe. Usted sabe qué decisión tiene que tomar. Yo sé qué es lo que tengo que dejar. Yo sé qué decisión tengo que tomar. Yo sé hacia dónde tengo que conducirme. Cada uno, Víctor, en la mañana que iniciaba la alabanza, él mencionaba acerca de que todos estamos en alguna lucha. Todos estamos peleando una batalla. El que no esté peleando una batalla es porque ha sido derrotado. Si no estamos resistiéndonos al mundo es porque ya nos dejamos ir. Estamos como Lot, flojitos y cooperando, ¿verdad? Entumecidos, embriagados por el pecado. Sí. Lot fue rescatado. Lot fue librado del juicio, pero Lot no es presentado como un hombre maduro, como un hombre firme, como un hombre estable que gobierna su casa con claridad espiritual. Y eso mismo estaba pasando en Corinto. Eran salvos, pero no eran sólidos. Eran pueblo de Dios, pero no estaban formados. Habían recibido a Cristo, pero no estaban siendo transformados a su imagen. Y aquí está la conclusión que debe quedar grabada en nosotros: salvación no es igual a madurez. Necesitamos madurar. Y ciertamente el Señor es quien da el crecimiento, ¿sí? Pero no basta con haber respondido al llamado de Dios.
No basta con haber sido librado del juicio. No basta con haber tenido un encuentro real con Cristo. Eso es el inicio, es punto de partida. Sí, es punto de partida, no es el final. Porque la vida cristiana no solo se trata de ser salvo, sino de ser transformado y ser útil en el reino de Dios. ¿No? Los viernes estamos viendo ahorita las bienaventuranzas. Estamos en el capítulo, las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Y seguimos en el capítulo 5. Sí, ¿verdad? Seguimos en el capítulo 5. Y bueno, todos los viernes hemos hablado acerca de eso, la utilidad del que pertenece al reino de los cielos. Sí. No solo es escapar del infierno. ¿Cuántos se quieren el infierno? Ninguno, ¿verdad? Bueno, la salvación no se trata de no ir al infierno, ¿sabía usted? ¿Se acuerda cuando llegaron los religiosos con Juan el Bautista y le dijeron, bueno, escucharon el mensaje, lo consideraron y dijeron, me late, bautízame? ¿Y qué respondió Juan el Bautista? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Así les dijo a los religiosos. Que a veces la motivación, no me quiero ir al infierno, voy a la iglesia. Si no, para no irme al infierno puedo cantar. Para no irme al infierno aplaudo. Y puedo palomear un montón de cosas. Pero no se trata de eso. No se trata solo de escapar del infierno, sino de amar a Cristo, abrazando sus mandamientos. Sí. No solo de tener una posición correcta delante de Dios, sino de caminar en práctica, en una correspondencia a lo que el Señor ha hecho por nosotros, a lo que Él hizo. No por ganarnos algo, no se va a ganar nada, no nos podemos ganar nada. ¿Qué podemos hacer para ganarnos su favor? ¿Qué podemos hacer para ganarnos su gloria, su salvación, su vida? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, familia. Eso fue dado por gracia. Por gracia. Entonces, seguir tomando decisiones de manera impulsiva, tenemos que salir de eso. Seguir viviendo desde el temor, el orgullo, la falta de dominio propio, tenemos que alejarnos de eso. Que el Señor nos ayude. Y eso no es un problema de salvación, eso es un problema de madurez. Sí. Por eso el llamado hoy, con esto termino, no es solo asegúrate de ser salvo, sino el llamado es crezcamos, maduremos, rindamos nuestra vida al gobierno total de Dios y dejamos de intentar gobernarnos a nosotros mismos. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Hay tantas cosas, Señor, que necesitamos entender, que necesitamos abrazar, la cual necesitamos crecer como hijos tuyos. Y yo oro, Señor, por ese remanente que ha sido salvo, que ha creído para salvación, que tiene la vida de tu Hijo, pero, Señor, que quizá viene arrastrando prácticas, decisiones, comportamientos heredados desde sus padres, sus abuelos, que no te glorifica, que no te honra. Al contrario, Señor, pero que por la misma necedad y por el mismo pecado que aún mora, Señor, en nuestros miembros, hay una resistencia a tu espíritu, y al punto en el que quizá ya se ha vuelto, Señor, una práctica consistente en donde ya está entumecido el corazón en esa área. Padre, de entrada te pedimos perdón por eso y te pedimos que nos ayudes, que abras nuestros ojos, Señor, que podamos entender, Señor, la realidad de nuestra condición delante de ti.
que tu Santo Espíritu nos ayude a caminar, a avanzar. Y no solamente discernir y entender, sino también a obedecer, que haya esa determinación en el corazón, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos confiando en que tú no nos vas a dejar, Señor, sino que nos vas a ayudar. Vas a levantarnos, vas a restaurarnos y vas a dar lo necesario para que podamos caminar en santidad. Señor, Lot ciertamente fue llamado justo. Vemos cómo sus decisiones, Señor, evidencian una falta de carácter. Que esto, Señor, sea un ejemplo para nosotros y que de alguna manera podamos ver reflejadas nuestras vidas o áreas de nuestra vida en donde quizás estamos siendo arrastrados, así como Lot, en donde no hay determinación, no hay guianza, no hay comunión. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga. No salgan corriendo, salúdense, platiquen un ratito. Y si Dios lo permite, nos vemos el viernes, ¿sí?